Buenos días, profesora, compañeros. Hoy vamos a hacer la presentación de límites y continuidad. Nuestro grupo, quien los integra, son Constanza Ojeda, Ryan Ojeda, Lorena Iriarzo y yo que los habla, Rodrigo Almonacid. Acá podemos ver la tabla de contenidos que vamos a realizar en esta presentación. Y como primero vamos a dar la información sobre el origen de los límites. El origen de los límites cuenta de la evolución histórica de un concepto del límite que se puede dividir en tres grandes etapas, las cuales se diferencian básicamente por el concepto del límite que subyace en ellas. En la larga evolución del concepto podemos verla desde la Grecia antigua hasta el siglo XIX. Se observa claramente la necesidad de explicitar y formalizar la noción, que se utiliza, que se utiliza de forma implícita desde la época griega y que no llega a su forma actual hasta el siglo pasado. La primera etapa de estas tres que ya había mencionado es el periodo clásico. Aparece en una etapa una idea muy intuitiva del proceso del paso al límite. Se basa en la noción del infinito potencial. La falta de un sistema de numeración adecuado dentro de los métodos, se utilizaron el método de la exhausción. Fue diseñado por Eudoxo, el cual fue un filósofo astrónomo matemático de la Grecia antigua. El método aplicaba el cálculo de áreas de figuras, volúmenes de cuerpo, longitudes de curvas, que consistía en aproximar la figura por otras en las que se pueda medir correspondiente magnitud, de manera que se vaya aproximando a la magnitud buscada. Como podemos ver en la imagen que está presentándose, hay un círculo que es el área que se busca y podemos ver cómo se comienza con un triángulo, después con un pentágono y después con un hexágono, hasta así llegar al área total del círculo. Este fue el método creado por Eudoxo. En la revolución científica, que es la segunda etapa del límite del concepto del límite, podemos ver que esta etapa se caracterizó por la utilización de métodos matemáticos para dar una respuesta a problemas físicos, aunque se detectó falta de cuidado en la formalización rigurosa de conceptos matemáticos. El método que utilizamos en este caso es el método indivisible de Cavalieri. Fue utilizado para determinar áreas de figuras planas y volúmenes de cuerpo. Bonaventura Cavalieri, quien fue el matemático italiano que representaba estos objetos, utilizaba esta figura que podemos ver en este momento en pantalla. Son dos figuras completamente distintas que poseen el mismo volumen interno, a pesar de ser distintas. Podemos ver que es la mitad de un círculo y el otro tiene una pirámide dentro que producen que contengan el mismo volumen. Este método fue diseñado por Cavalieri. Del siglo XIX al siglo XX, los grandes matemáticos ya reflejaban una necesidad objetiva de construcción de una teoría del límite, con una base de análisis matemático. Es por esto que Cauchy, en 1821, decidió realizar la primera definición, que es la que se acerca más hoy en día a la que tenemos actualmente. Esta es la que se representa en pantalla y es cuando los sucesivos valores que toma una variable se aproximan indefinidamente a un valor fijo, de manera que terminan por diferir en tan poco como queramos. Este último valor se llama límite de todos los demás. Esta fue la definición de Cauchy y fue la definición más cercana a la que tenemos hoy en día. A continuación, los dejo con mi compañera Rayen, la cual va a explicar qué son los límites. Bueno, ¿qué son los límites? En análisis real y complejo, el concepto del límite es la clave de toque que formaliza la noción intuitiva de aproximación hacia un punto concreto de una sucesión o una función, a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a un determinado valor. En el análisis, los conceptos de series convergentes, derivada e integral definida se fundamentan mediante el concepto de límite. En cálculo, especialmente en análisis real y matemático, este concepto se utiliza para definir los conceptos fundamentales de convergencia, continuidad, derivación, integración, entre otros. Si bien el concepto de límite parece intuitivamente relacionado con el concepto de distancia, es un espacio excluido en la clase de conjuntos abiertos inducidos por dicha métrica, lo que permite definir rigurosamente la noción de límite. El concepto se puede generalizar a otros espacios topológicos, como puede ser las redes topológicas. De la misma manera, es definido y utilizado en otras ramas de la matemática, como puede ser la teoría de categorías. En pocas palabras, el límite de una función f de x en el punto
x sub 0 es el valor al que se acercan las imágenes, en este caso las y cuando los valores, las x, se acercan al valor x sub 0. A continuación, explicaremos un breve problema. El límite de la función f de x cuando x se acerca, se aproxima o tiende al valor de a. Bueno, primero tenemos la función f de x graficada de color amarillo. El eje x y los valores de y o f de x, es decir, las imágenes. ¿Cómo calculamos este límite? Nos acercaremos al valor de a primero por la izquierda y después por la derecha, y a partir de allí calculamos cuál es el valor al cual se acercan las imágenes. Entonces, si nos acercamos al valor de a primero por la izquierda, conforme nos vayamos acercando al valor de a, la función se irá acercando más al punto rojo, y esto provocará que las imágenes se vayan acercando más al valor de L, que está a la izquierda. Cuando se realiza el mismo procedimiento por el lado derecho, provocará que la función se acerque al punto rojo y así las imágenes se vayan acercando al valor de L. Y ahí podríamos terminar de resolver en este caso esta función. Entonces, ¿cuál es el límite de la función de x cuando x se acerca a? En este caso sería L. Bueno, ¿qué son los límites laterales? Como decía mi compañera, son exactamente lo mismo que un límite. La única diferencia es que la x puede aproximarse tanto por la izquierda como por la derecha. El límite por la izquierda de a es a L si la función toma valores cada vez más cerca de a, en donde x se aproxima al punto a por su izquierda. Y esta es la fórmula que se ve en pantalla, el límite a la izquierda. El límite por df de x por la derecha de a es a L si la función toma valores en donde la x se aproxima al punto de la derecha. Para entender todo lo dicho anteriormente, es necesario explicarlo con un pequeño ejercicio. Consideremos que la función f de x equivale a 1 partido x. Entonces vamos a calcular los límites laterales en el punto x es igual a 0. Cuando x toma valores que se aproximan a 0, por su derecha, toma valores positivos grandes, como los casos que se ven a continuación. Por ejemplo, los que se ven acá en la pantalla en la derecha, se ven que son valores 10, 100, 1000 y 10.000. Y esta es la fórmula para los límites por la derecha, en donde decimos que son infinitivos. Y bueno, cuando la x tiene valores cercanos a 0, por su izquierda, adquiere valores negativos muy pequeños, como se ven en el ejemplo, que es menos 10, menos 100, menos 1000, menos 10.000. Y su fórmula se expresa así. Entonces, por lo tanto, su límite por la izquierda es infinitivo negativo. Bueno, acá se puede ver un gráfico en donde ambos ejemplos quedan como una función. Cuando estas coinciden, significa que es un límite lateral. Pero ¿qué pasa cuando no coinciden? Significa que no existe el límite. Veamos un ejemplo de cuando un límite no existe. La fórmula de un límite que no existe sería así. Y bueno, la función, este sería el ejemplo. Y los límites laterales en 0 serían, ya el límite de f de x quedaría igual a 1, que ese sería por la izquierda, y el límite por la derecha quedaría 0. Entonces, nuestro gráfico no coincidiría en las funciones, quedando de forma lineal y no en curva. Los dejo con mi compañera Constanza. Continuidad de una función. La mayor parte de las funciones que manejamos a nivel elemental presentan en sus gráficas una propiedad característica que es la continuidad. La continuidad de una función, llámase f de x, definida en un intervalo, significa que pequeñas variaciones en el original de x ocasionan pequeñas variaciones en la imagen de y no un salto brusco de su valor. Intuitivamente, esto significa una variación suave sobre la función sin saltos bruscos que rompan la gráfica de este. Continuidad en un punto.
se dice que una función es continua en x igual a cuando existe el límite de f de x, con x tendiendo a. Luego, una función f de x es continua en un punto de x igual a si cumple tres condiciones como las siguientes. 1. La función está definida en x igual a, esto quiere decir que existe en el punto de f de a. 2. Existe el límite en el punto de x igual a y es finito. Esto quiere decir que existe el límite de f de x con x tendiendo a. Y este límite es un número real, una cantidad finita, cumpliéndose también que los límites laterales existan y sean iguales. 3. Por último, la imagen del punto de x igual a tiene que coincidir con el límite de la función en el punto. Continuidad en un intervalo. Una función es continua en un intervalo AB si es continua en todos sus puntos. En caso contrario, se dice que la función es discontinua en AB. Se puede diferenciar cuatro casos, según si el intervalo está abierto, donde no incluye A y B, cuando es cerrado, que incluye A y B, abierto por la izquierda, donde no incluye A, y abierto por la derecha, donde no incluye B. Discontinuidad. Siguiente. Por lo tanto, una función es discontinua cuando presenta algún punto en el que existe un salto y la gráfica se rompe. En el caso de que un punto x igual a no cumpla alguna de las tres condiciones, se dice que la función es discontinua. En la figura número 1 es una función continua y la figura número 2 es discontinua porque rompe la gráfica. El siguiente será un ejemplo de continuidad en una función. Dada la función f de x igual a la raíz de x cuadrada menos 4, es una función con raíz cuadrada y es continua en los puntos para los cuales el radicando no es negativo. Para hallar estos puntos, se tiene que igualar el radicando a 0 y se resuelve la ecuación. Sería x cuadrado menos 4 igual a 0, lo que daría como resultado x igual a 2 y x igual a menos 2. Estas dos soluciones se dividen en una recta real entre tres intervalos, finito negativo, menos 2, 2 y finito positivo. En uno o dos de estos intervalos el radicando de la función no es negativo. Solo se debe elegir el que es positivo. Por lo tanto, el radicando que no es negativo en el primer y tercer intervalo, la función continua queda en negativo infinito y finito y menos 2 y 2 igual a, o sea, más finito. Se observa y se concluye que los puntos son 2 y menos 2 y están representados en la gráfica. Por lo tanto, la función es continua. Siguiente. Bueno, los teoremas de las funciones continuas. Estos teoremas son 7. El primero dice, teorema de Bolzano. Si una función es continua en un intervalo y el signo de la función es diferente en los extremos del intervalo, entonces existe al menos un valor c de dicho intervalo en el que la función corta el eje en x. El segundo afirma que una función continua es un intervalo en donde toma todos los valores comprendidos. Se trata de una consecuencia directa del teorema de Bolzano. El tercer teorema dice que asegura que toda función continua en un intervalo alcanza su máximo y su mínimo absoluto en dicho intervalo. El teorema de acotación establece que toda función continua en el intervalo cerrado está acotada en él. El siguiente teorema establece que si una función es continua en un intervalo, es derivable en su interior. Es decir, no presenta y tiene el mismo valor de los extremos del intervalo. Teorema del valor medio. Establece que si una función es continua en un intervalo y es derivable en su interior, es decir, no presenta puntos angulosos, entonces existe al menos un punto en que la recta tangente a la función es paralela a la recta secante en una. Y el último teorema de valor medio de Cauchy
establece que sean dos funciones continuas en un intervalo, que son derivables en su interior, es decir, no presentan puntos angulosos. Entonces podemos afirmar que existe un valor de C. Continuidad de una función compuesta y función inversa. La función compuesta presentada como f y g, definida por f y g de x, cuyo dominio fg es el conjunto de todos los números del dominio g. Quiere decir que g de x está en el dominio de f. Si la función g es continua en a y la función f es continua en g, entonces la función es compuesta. Definición del concepto. Una función compuesta es aquella que está formada por la composición o aplicación sucesiva de otras dos funciones. Para poder realizarla se ocupa de la función más próxima y el resultado de cálculo anterior se le agrega a la función faltante. Definición del concepto de una función inversa. Es una función real inyectiva en donde posee un dominio y una imagen de un conjunto. Bueno, aquí se adjuntas dos ejemplos de gráficos de cada una. Y gracias por su atención.